El próximo evento de la WWE será SummerSlam 2023, el evento más caliente del verano, en donde tendremos la participación de Roman Reigns defendiendo el campeonato indiscutible universal contra Jey Uso. Ambas superestrellas ya se han enfrentado en el pasado, en donde Roman Reigns hizo de las suyas saliendo con la victoria contra su primo Jey Uso. Pero a diferencia del año 2020, esta vez Jey Uso viene por venganza. El ataque que le hizo Roman Reigns y su hermano menor Solo Sikoa a su hermano gemelo Jimmy Uso provocó esta acción completamente enfurecida de parte de Jey Uso en buscar venganza, encontrar esta manera de acabar con Roman Reigns y su pensamiento de superioridad ante la familia samoana. En este video vamos a hablar acerca de las razones por qué Roman Reigns debe perder contra Jey Uso en SummerSlam 2023. Antes de comenzar te invito a que puedas dejar tu gran like en este video y además que te puedas suscribir al canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido dentro de este canal. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Comenzaremos primeramente de que Jey Uso es uno de los indicados bastante fuertes en acabar con Roman Reigns, y si bien muchos han estado comentando de que Cody Rhodes viene siendo el principal objetivo para poder acabar con Roman Reigns y ganar el campeonato indiscutible, siento yo de que Jey Uso también es una de las alternativas en acabar con el reinado de Roman Reigns, porque Jey Uso también tiene su historia en el cual se ha estado transcurriendo durante 3 años. Roman Reigns reclutó a Jey Uso que estaba en la nada, en donde al inicio Jey Uso estaba en contra de la filosofía de Roman Reigns y en donde ambos tuvieron 2 combates, uno en la Noche de Campeones 2020 y el siguiente en Hell in a Cell, donde estos 2 combates Jey Uso no perdió limpiamente porque Roman Reigns hizo de las suyas. En esta situación en la cual se cuenta, Jey Uso quiere acabar sí o sí con Roman Reigns en esta ocasión, porque a diferencia de hace 3 años, Jey Uso solamente estaba con la intención de poder dar un buen combate contra Roman Reigns, pero en este caso estamos con un Jey Uso que viene por venganza de acabar con Roman Reigns y finalizar toda esta idea de linaje en el cual Roman Reigns se sintió superior durante estos últimos 3 años como el campeón indiscutible universal, un reinado que hasta el momento sigue siendo el más largo de la historia dentro de la WWE. Y la filosofía está más que clara, la única manera de que Jey Uso pueda acabar con esta idea de Roman Reigns es poder conseguir el campeonato indiscutible y desaparecer a Roman Reigns de por sí. La idea de desaparecer a Roman Reigns en estas épocas es completamente normal. Roman Reigns, tras firmar un contrato en el año 2022, en el cual solamente se limita en algunas apariciones, la WWE actualmente tiene que generar de alguna forma a que Reigns pueda aparecer en algún show semanal. Mejor dicho, con la trama de Jey Uso ganando el campeonato indiscutible universal, podríamos generar esta idea en el cual Roman Reigns pueda desaparecer por un tiempo y luego volver el próximo año. Y la idea no sería tampoco tan mala, porque si nos damos cuenta hasta el momento, Roman Reigns va a estar desaparecido después del evento de SummerSlam 2023. No está siendo promocionado en Payback, no está siendo promocionado en Fastlane, mucho menos está siendo promocionado en la serie de los sobrevivientes de este año, y tal vez lo veamos en Arabia Saudí, aunque hasta el momento tampoco está confirmado. La idea de tener a Roman Reigns como el campeón indiscutible universal es completamente difícil, ya que Reigns suele desaparecer por el tema del contrato. Si bien Roman Reigns genera dinero con el público y en el cual hasta el momento sigue siendo el número 1 en las ventas de mercancía dentro de la empresa, esto claramente refleja la idea de que Reigns tal vez no pierda contra Jey Uso y se mantenga como campeón para largo, hasta incluso llegar a WrestleMania 40. La idea en el cual ahorita mismo vemos a Jey Uso como un posible campeón o candidato en acabar con Roman Reigns es por la historia en la cual se ha contado durante los últimos 3 años y en el cual no le ha dejado en paz a Jey Uso. Y si bien hablamos del tema de la historia, ¿en dónde quedaría Cody Rhodes? Si bien el American Nightmare tiene pensado aún acabar con Roman Reigns a pesar de estar en diferentes marcas, siento yo de que Cody Rhodes aún sigue siendo un candidato posible en acabar con Roman Reigns. Y si bien Jey Uso no logra ganar o hacer su propósito, se entiende de que Cody Rhodes podría ser el candidato final en acabar con Roman en WrestleMania 40, tener este combate entre Roman contra Cody parte 2. El mismo Cody Rhodes ha estado comentando semana a semana en varias entrevistas de que él quiere acabar su historia y el único objetivo hasta el momento que tiene él es conseguir el campeonato que su padre nunca consiguió, el campeonato de la WWE, el que tiene hoy en día Roman Reigns. No el campeonato mundial peso pesado que tiene Seth Rollins, porque es un campeonato en el cual Cody Rhodes no lo tiene como objetivo.
El campeonato único en el cual hasta el momento tiene la visión de Cody Rhodes es el campeonato de WWE, que tiene la cabeza de la mesa, y sin duda alguna este sería el candidato posible en enfrentar contra Roman Reigns en el magno evento del próximo año. Pero sin adelantarnos, si llega a suceder de que Jey Uso acabe con Roman Reigns en SummerSlam, ¿qué podría pasar? Sin duda alguna Jey Uso se estaría declarando como la cabeza de la mesa en un SmackDown, y semana a semana tendría una rivalidad contra el gran Solo Sikoa, que posiblemente puede ser manejado por Paul Heyman por el momento, hasta que Roman Reigns, como va a estar desaparecido, regrese en algún momento. La historia seguiría surgiendo con Jey Uso como campeón e incluso siendo traicionado por su hermano Jimmy Uso, que tal vez quiere conseguir el campeonato mundial, llegando hacia Royal Rumble. Royal Rumble podríamos tener el regreso de Roman Reigns, en donde conseguiría el campeonato mundial de la WWE, acabando con Jey Uso, y luego en WrestleMania enfrentándose contra el American Nightmare Cody Rhodes. No es tan convincente la historia porque Roman Reigns ya habría sido acabado por Jey Uso en SummerSlam, y llegando a WrestleMania ya no tendría esa misma idea o esa misma base del personaje de Roman Reigns contra Cody Rhodes, porque en sí solamente sería con un Cody Rhodes buscando el campeonato de la WWE contra un Roman Reigns que ya habría sido acabado anteriormente por Jey Uso. El enfoque de hoy en día entre Roman Reigns con Jey Uso y el linaje general te trae bastante emoción, trae bastante rating y trae bastante venta de mercancía, pero si nos ponemos a pensar en el tema de Jey Uso como campeón indiscutible universal, a largo plazo no funciona. Mientras tanto, Roman Reigns como campeón indiscutible universal todavía podemos tenerlo hasta WrestleMania 40 y aún va a seguir vendiendo por parte de sus historias, y sobre todo teniendo en cuenta de que podría enfrentarse Roman Reigns contra Solo Sikoa, contra Cody Rhodes, o tal vez contra otra superestrella, por ejemplo, que estaría de regreso Bobby Lashley o Bray Wyatt. Varias superestrellas en el cual podrían enfrentar contra Roman Reigns hacia llegar a WrestleMania, y sin duda alguna es lo que la WWE podría estar planteándose de aquí al futuro. Pero quiero saber sus comentarios de ustedes. ¿Ustedes creen de que Jey Uso pueda derrotar a Roman Reigns y pueda obtener el campeonato indiscutible universal? Coméntemelo aquí abajo en los comentarios. Y antes de finalizar, quiero mandar saludos a todos los miembros del canal que nos están apoyando durante estos últimos meses, y además mandarte un fuerte abrazo a ti también si has llegado hasta aquí, y claramente dejando tu gran like estarías apoyándome muchísimo. Y sin nada más que decir, esto fue Deportes y Luchas, no fumen, hasta la próxima.